¿Te imaginas surcar el cielo inglés a 370 millas por hora, con apenas 6 horas de vuelo en solitario, aferrado al mando de un felino de aluminio y acero, y saber que tu única defensa es una aleación forjada entre innovaciones de Schneider y la visión de Reginald Mitchell? Bienvenido a la odisea del Supermarine Spitfire, el caza que cambió para siempre la guerra sobre las nubes. Desde el rugido de su motor Merlin de 1.0 caballos acelerando en las pistas de Eastleigh, hasta esas maniobras imposibles al filo de la física, para despistar a los M-109, el Spitfire mezcló ingeniería pionera con temple de acero, patrullas rozando las copas de los árboles, escoltas en Dunkirk y duelos aéreos en la batalla de Inglaterra cimentaron su leyenda y demostraron que, en manos valientes, un diseño casi irreal era capaz de salvar a una nación. Si te apasiona la adrenalina de los cielos, el ingenio técnico y las historias de pilotos que se enfrentaron al abismo con la mira puesta en la libertad, dale like, suscríbete y acompáñanos hasta el desenlace de esta saga de velocidad, audacia y legado eterno. Despega con el mítico Spitfire. El nacimiento de un diseño visionario en 1931. El Supermarine 6B surcó el agua a 340 mph durante la Copa Schneider, dejando atrás a toda la competencia y demostrando el potencial de las carreras hidroplano como banco de pruebas de tecnología de combate. Reginald Mitchell, junto a la línea de meta y con la mirada puesta en la proa del artefacto, intuyó que aquel rugido no solo significaba un triunfo deportivo, sino la semilla de un caza capaz de dominar el aire. En el zumbido del motor y el salpicado del agua, reconoció la urgencia de un nuevo paradigma: velocidad de récord, maniobrabilidad extrema y máxima seguridad para el piloto. Mitchell había asimilado con amargura las lecciones de la Primera Guerra Mundial. Entre estruendos de motores rotos y fuselajes astillados, comprendió que la supervivencia no era un lujo, sino la condición para que una máquina aérea cumpliera su cometido. De vuelta en Southampton, revisó con detalle cada informe de batalla. Tomó nota de cómo los pilotos caían víctimas de estructuras frágiles y cabinas abiertas, y prometió desterrar cualquier debilidad que pusiera en jaque la vida de quien volara sus diseños. En el periodo de entreguerras, el Ministerio del Aire británico exigía cazas cada vez más veloces y resistentes, conscientes de la amenaza que asomaba en Europa. Mitchell presentó en 1934 su primer diseño oficial, el Type 224. Un biplaza con motor Rolls-Royce Griffon de refrigeración por vapor. Sin embargo, los ensayos dejaron al prototipo a casi 20 mph del mínimo requerido, y sus alas rectangulares generaban vibraciones que afectaban la estabilidad. El fracaso, lejos de hundir al ingeniero, le sirvió para afilar su visión. Más que potencia bruta, haría falta un enfoque integrador de aerodinámica y materiales. De inmediato, Mitchell fortaleció lazos con Rolls-Royce, donde los ingenieros trabajaban en el PV-12, un motor que prometía 1.0 caballos de fuerza al rozar la fase de prototipo. Esa colaboración convirtió a ambos equipos en un único laboratorio de ideas. Intercambiaron curvas de par motor, estudiaron perfiles alares en túneles de viento y evaluaron aleaciones ligeras para la estructura. El nuevo motor, pronto bautizado como Merlin, se perfiló como la clave para un diseño verdaderamente revolucionario. En diciembre de 1934, nació el prototipo 300, ensamblado en los hangares de Supermarine en Eastleigh. Su fuselaje monocasco, formado por planchas de piel resistente, prescindió de costosas cerchas interiores, reduciendo peso y aumentando rigidez. La cabina, completamente sellada con un parabrisas aerodinámico, otorgó visibilidad panorámica y resguardo contra los elementos. El tren de aterrizaje, completamente retráctil, minimizó el arrastre en vuelo, mientras que las alas elípticas, diseñadas junto al aerodinamicista Beverly Shenstone, ofrecían un equilibrio sin precedentes entre delgadez y fortaleza estructural. Tras meses de pruebas en tierra, el 5 de marzo de 1936, Joseph Mudd Summers, piloto de pruebas jefe de Vickers, se encargó de llevar el prototipo al aire. Aceleró por la pista de Southampton, sintió el empuje del Merlin y notó cómo el Spitfire respondía a sus órdenes con una ligereza casi etérea. Al regresar al suelo, exhausto de emoción,
pronunció solamente 2 palabras: «No toques nada». Con esa frase, selló la convicción de todos los presentes de que aquel avión era más que un caza. Era un prodigio de diseño y tecnología. La rápida sucesión de demostraciones y ensayos oficiales convenció al Ministerio del Aire de iniciar la producción en serie. En menos de 2 años, el Spitfire pasó de prototipo experimental a espina dorsal de la Royal Air Force, marcando el comienzo de una leyenda destinada a cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Así nació un diseño visionario, uniendo la audacia de un ingeniero con la pericia de fabricantes y aerodinamicistas, para crear el caza que redefiniría las reglas del combate aéreo. Forjados en el fuego de la guerra, del prototipo a la producción masiva, la muerte inesperada de Mitchell, el 11 de junio de 1937, con apenas 42 años, truncó su visión en pleno apogeo. Aquel día, en el taller de Supermarine, el zumbido habitual de herramientas se apagó de pronto. Los ingenieros, mecánicos y delineantes se detuvieron ante la noticia. Un silencio cargado de incredulidad y respeto se apoderó de las naves. En la oficina de dibujo, un delineante rememoró el instante en que el lápiz tembló ante la noticia. Dejamos de dibujar, nos miramos sin decir nada. Luego cogimos nuestros lápices y volvimos al trabajo. Fue un pacto tácito. Honrar al maestro rematando la forma, la línea y el criterio que Mitchell había trazado. Joe Smith asumió la tarea de convertir aquel prodigio en un caza fabricado en serie. Relevado temporalmente como proyectista jefe, combinó la intuición de Mitchell con un enfoque casi militar en la organización de la producción. Para ello, estableció turnos de 10 horas, repartió manuales de montaje paso a paso y creó unidades de inspección en cada estación de trabajo. Castle Bromwich, la impresionante fábrica sombra de Lord Nuffield, descubriría pronto que las elegantes líneas del Spitfire no estaban pensadas para la cadena de montaje. Bajo el programa de fábricas dispersas dispuesto por el Ministerio del Aire, aquel enorme hangar se adaptó a un flujo de piezas procedentes de Southampton y Woolston. Los operarios luchaban literalmente por encajar chapas y largueros en espacios imposibles, con hombros flexibles y brazos delgados, como si cada fuselaje fuera un rompecabezas tridimensional. Un veterano recordó: hacía falta el cuerpo de un contorsionista para montarlos. No se habían diseñado para fabricarse. Se habían creado para volar como demonios. Aquel comentario grotesco llevaba implícito un elogio. Las costuras y remaches eran prueba de la perfección aerodinámica que Mitchell había priorizado. Aún así, el 4 de agosto de 1938, el primer Mark I 9789 fue asignado al No. 19 Squadron en RAF Duxford. Tras las pruebas de aceptación, pilotos y técnicos midieron sus prestaciones con asombro. Techo operativo de 31.900 pies. 315 mph a 30.0 pies. 362 mph de velocidad punta a 18.500 pies. Crucero de 210 mph. Alcance de combate de 395 millas, las primeras unidades instalaban solo 4 ametralladoras Browning .303 debido a la escasez de cañones. Pero la combinación de agilidad y velocidad ofreció una superioridad instantánea en los cielos ingleses. En sus diarios de vuelo, los pilotos anotaron maniobras imposibles de replicar en ningún otro avión de la época. Mientras tanto, los ingenieros de Supermarine no descansaban. En cuestión de meses, reforzaron la cabina con un blister que mejoraba la visibilidad trasera. Sustituyeron componentes plásticos por cristal blindado certificado y blindaron la espalda del piloto con planchas de acero estampado. Incorporaron bombas hidráulicas para desplegar el tren de aterrizaje en segundos planos, y las hélices de madera cedieron paso a 3 palas metálicas de Avilland, impulsando la tasa de ascenso en más de 15%. Por último, los Merlin Mark II fueron reemplazados por los Mark III, cuyo aumento de compresión y respuesta instantánea al acelerador ofreció chispa adicional en cada despegue y ascenso rápido, algo que los pilotos describieron como sentir un latigazo de fuerza bruta en el aire. De aquel crisol de dolor, ingenio y urgencia, nació no solo un caza, sino un sistema de producción capaz de escalar una máquina originalmente exclusiva a una flota que llegó a contarse por decenas de miles.
de novato a as en un solo día. La metamorfosis de un piloto en los primeros días de septiembre de 1940. Geoff Wellum aterrizó en Biggin Hill como un joven piloto lleno de dudas y adrenalina. Apenas llevaba 6 horas de vuelo en solitario, y su entrenamiento práctico consistía más en teoría que en enfrentamientos reales. Al ponerse el mono de vuelo esa mañana, sabía que la RAF lo necesitaba con urgencia, pero ignoraba que aquella jornada le reservaría la prueba definitiva de su valor y habilidad. Al ascender por encima de las nubes, el radar en tierra lo alertó de la presencia de un solo Messerschmitt Bf-109. Con el corazón desbocado, Wellum llevó al Spitfire a apenas velocidad de pérdida, y giró con tal agresividad que rozó los límites de la aerodinámica. El 109 se le coló por la retaguardia, y Geoff sintió cómo el cuello le ardía al negar la regla de oro que le habían inculcado: nunca relajarse ni un segundo. El estampido de los cañones del alemán retumbó en sus tímpanos y, entre el rugido del motor, Wellum soportó 6G que lo aplastaron contra el asiento. Su visión se comprimió en un túnel, pero recordó la voz de su instructor: «Puedes mantener un Spitfire con este temblor, si eres bueno». Con esa frase retumbando en la mente, se aferró a los mandos y recuperó el control justo cuando la muerte parecía acercarse a su casco. En un instante de lucidez extrema, Geoff ejecutó la maniobra más arriesgada de su vida. Boca abajo, picado vertical con el acelerador a fondo, tirando luego del stick para retorcer medio tonel hacia arriba. El Bf-109 lo siguió, pero al invertir la maniobra el Spitfire, más ligero, salió vencedor del giro. Al sentir que la máquina respondía mejor que él, una ola de confianza le inundó el pecho. Aquel caza de aluminio y acero se había convertido, por un día, en su mejor aliado. Sin apuntar al 109 derribado, Wellum localizó un Heinkel E-111 que avanzaba hacia la costa. Se lanzó en picado con brutal precisión. Mantuvo el punto de mira a 30 grados por babor y descargó trazadores que rasgaron el fuselaje enemigo. 20 segundos después, el bombardeo cesó. Humo negro impulsaba al E-111 hacia tierra, sus motores heridos. Cuando el Spitfire ascendió de nuevo, Wellum supo que había anotado su primer derribo. Al aterrizar en Biggin Hill, el joven piloto salió del cockpit temblando, pero con una euforia imparable. El debriefing fue breve. Confirmaron la derrota del Heinkel y anotaron su nombre en los papeles de la escuadrilla. Esa misma tarde, Wellum comprendió que había dado el salto de novato a as en un solo día, forjando su temple en los cielos y ganándose, por derecho propio, un lugar en la leyenda de la RAF. Pilotos como Wellum y Douglas Bader, cuya incapacidad para andar no mermó su agresividad en combate, cimentaron la fama del Spitfire. Aunque el Hurricane sumó más derribos totales durante la batalla de Inglaterra, fueron las alas elípticas y la figura esbelta del Spitfire las que conquistaron el corazón del público. Tras cada estela blanca en el cielo, los ingleses veían la valentía de esos muchachos dispuestos a darlo todo para proteger su tierra. La batalla de Inglaterra, horas definitivas con Francia ya sometida, la Luftwaffe desplegó más de 700 cazas operativos en aeródromos a tiro de piedra de la costa inglesa, frente a los escasos 650 de la RAF. Entre ellos, apenas 230 Spitfire. Pese a esa desigualdad, el 16 de octubre de 1939, los Spitfire de los escuadrones 602 y 603 protagonizaron la primera victoria sobre bombarderos en el Firth of Forth, derribando un Heinkel y demostrando que el diseño de Mitchell no solo presentaba líneas elegantes, sino que tenía mandíbulas acorazadas para la guerra. En mayo de 1940, durante la evacuación de Dunkirk, los Stuka alemanes desató el pánico con sus sirenas de picado mientras bombardeaban las playas repletas de tropas exhaustas. Hurricanes y Spitfire escoltaron sin descanso las barcazas de rescate. Los cazas ligeros cazaban a los Messerschmitt Bf-109, y los Hurricane hostigaban a los Heinkel y Dornier, comprando tiempo para que más de 338 soldados embarcasen camino a la salvación. Aquellas misiones suicidas grabaron en el ánimo de los pilotos la urgencia de mantener viva la esperanza, aun cuando las balas y las bombas se agolpaban sobre la arena. La contienda entró en su fase crítica cuando, a partir de julio de 1940,
la Luftwaffe lanzó oleadas masivas de incursiones diarias. Los radares de la red Chain Home avisaban con segundos de antelación, y Fighter Command lanzaba a sus muchachos sin saber si regresarían. Pilotos de apenas 20 años aprendieron en cuestión de minutos las lecciones de supervivencia. Escudriñar el 6 cada 10 segundos. No volar en línea recta más de 20 segundos y usar la posición del sol como escudo contra la sorpresa enemiga. Un descuido implicaba abandonar el cielo y convertir el avión en un ataúd de aluminio. En esa furia aérea el Spitfire exhibió virtudes letales y fallos que exigieron respuestas rápidas. Su carburador de flotador se ahogaba cuando se lanzaba en picados muy cerrados, así que los pilotos improvisaron la maniobra de medio tonel y picado para mantener la alimentación de combustible. Las superficies forradas de tela tendían a deformarse al rozar las 400 mph, y los mandos perdían firmeza cuando el fuselaje vibraba a sus límites. Aún así, su capacidad de girar en círculos muy cortos y de ascender con agresividad confería una superioridad demoledora. Quien se hallaba a merced de un Spitfire en un viraje sabía que el combate estaba sellado. Bajo la presión de los ataques, los ingenieros introdujeron mejoras sobre la marcha, ventanillas de burbuja para ampliar el campo de visión, refuerzos de cristal blindado en la cabina y depósitos autosellantes contra el fuego enemigo. Se instalaron bombas hidráulicas para desplegar el tren de aterrizaje en un parpadeo y se cambiaron las hélices de madera por 3 palas metálicas de Havilland, impulsando la tasa de ascenso. Los Merlin Mark II cedieron paso a los Mark III con carburadores ajustados para picados bruscos, y en pocos meses el Spitfire ganó más fiabilidad sin sacrificar un ápice de agilidad. Así, cada salida al cielo se convirtió en una lección de adaptación y temple, forjando la leyenda de un caza que, contra todo pronóstico, mantuvo a raya a la Luftwaffe y alumbró la defensa de Gran Bretaña. El espíritu indomable y la evolución constante, lejos de convertirse en un diseño obsoleto. El Spitfire abrazó la mejora continua como única estrategia de supervivencia. Cada vez que el enemigo presentaba un nuevo reto, Supermarine respondía con una versión renovada, afinando la estructura, el motor y el armamento para mantener la ventaja en el aire. En el otoño de 1940, cuando el Mark I y el Mark II comenzaban a mostrar sus limitaciones frente a bombarderos más resistentes, llegó el Mark V. Esta variante combinó las clásicas 8 ametralladoras Browning .3 con 2 potentes cañones Hispano de 20 mm, duplicando su potencia de fuego y adaptándose a los nuevos cazas enemigos. La entrada en escena del Focke-Wulf FW-190 en 1941 obligó a un salto de rendimiento aún mayor. El Mark IX emergió como respuesta. Equipado con el motor Merlin 61 de doble etapa de compresión, alcanzaba más de 410 mpg y recuperaba la iniciativa táctica en el combate aéreo. Su fuselaje, apenas modificado en líneas generales, recibió refuerzos internos para soportar el nuevo propulsor, mientras que el sistema de refrigeración se rediseñó para evitar sobrecalentamientos. A partir de 1942, se consolidó el concepto universal. El Spitfire dejó de ser exclusivamente un interceptor y amplió sus misiones. Ataques a tierra, montaje de un pilón central para bombas de 250 libras. Reconocimiento estratégico, retirada parcial del armamento para añadir depósitos auxiliares de combustible, ampliando el alcance más allá de los 500 millas. Patrulla de caza. Optimización de la aerodinámica al aligerar zonas no críticas del fuselaje. Cada una de estas versiones incorporó mejoras puntuales en la cabina, la visibilidad y la resistencia estructural, sin renunciar a la silueta original de alas elípticas. Ya en 1943, los Mark XIV llevaron la evolución a un nuevo nivel. Montaron el enorme Rolls-Royce Griffon de 235 HP, alargaron la sección trasera del fuselaje para equilibrar el empuje y dotaron la cabina de una burbuja que eliminó puntos ciegos. Su velocidad de ascenso y techo operativo superaban con creces a los modelos anteriores. El Mark XVI, diseñado sobre la base del 14, se especializó en apoyo cercano. Sustituyó los Browning.
303 por ametralladoras Browning de 12.7 mm en los paneles alares, convirtiendo al Spitfire en un arma letal contra trincheras y columnas de tanques. Al final de la guerra, los últimos Spitfire de producción, desde el Mark 21 hasta el Mark 20V, montaron versiones avanzadas del Griffon, hasta 2420 HP, hélices contrarrotatorias para neutralizar el torque del motor y estabilizadores agrandados que reforzaron la maniobrabilidad a gran velocidad. En paralelo, la versión naval Seafire adaptó el diseño para operaciones en portaaviones. Añadió ganchos de detención, alas plegables y refuerzos en el tren de aterrizaje, demostrando su valía en el Mediterráneo y el Pacífico frente a cazas japoneses. Para 1945, el Spitfire pesaba un tercio más que el prototipo de 1936. Volaba 100 mph más rápido y ascendía 10 pies por encima de sus primeros vuelos. Aún así, seguía conservando la elegancia aerodinámica que Mitchell resumía en una máxima: si tiene buen aspecto, es bueno. Esa armonía entre forma y función convirtió a un cazabombardero en un emblema de la adaptabilidad y la resistencia británicas. Un verdadero prodigio cuyo espíritu indomable se forjó en cada modificación y cada salida al campo de batalla. Tras el fin de la batalla de Inglaterra, cientos de Supermarine Spitfire quedaron relegados al silencio de los hangares. Algunos se vendieron como entrenadores, otros fueron desguazados por el auge de reactores, y unos pocos se escondieron durante décadas en campos olvidados, sus fuselajes cubiertos de polvo y óxido. Con el resurgir del interés histórico en los 70, estos Spitfire resucitaron. Restauradores y apasionados de la aviación desenterraron cada pieza, devolviéndoles el rugido del motor Merlin y el brillo de su distintivo ala elíptica. A lo largo de exhibiciones aéreas y vuelos conmemorativos, demostraron una vez más que, más allá de la historia, siguen siendo leyenda viva. Quizás su huella más profunda sea esta: un diseño nacido de la urgencia y la genialidad rompió los límites de la ingeniería y el valor humano. El Spitfire no solo ganó batallas, sino que inspiró generaciones de ingenieros, pilotos y soñadores a desafiar lo imposible. ¿Cuál de estos legados crees que define mejor al Spitfire? Su imbatible velocidad en combate, el renacimiento que vivió en manos de restauradores o la influencia que sigue ejerciendo en la aviación moderna. Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Si te ha fascinado esta historia de innovación, coraje y renacimiento, regálanos un like. Comparte el video y suscríbete para más relatos que elevan al aire las epopeyas de la historia militar. Activa la campanita y únete a nuestra comunidad. Aún quedan muchos cielos por conquistar.